La población mundial se ha visto implicada en cambios drásticos respecto al sistema alimentario. Estos han afectado la salud de la comunidad y transformado la obesidad en una epidemia mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. A lo largo del tiempo se han evaluado diversos objetivos para tratar o prevenir la obesidad. Entre estos se encuentra la lipasa pancreática y debido a sus efectos secundarios tolerables es considerada un objetivo exitoso. En el siguiente esquema verán el Orlistat, el cual contiene una velactona que se une covalentemente a la serina 152 del sitio activo. Después se muestra la interacción hidrofóbica con el dominio de etapa, generando el carbazolil oxacetamida para luego finalmente obtener el indol oxacetamida. Uno de los fármacos aprobados y ampliamente utilizado para el tratamiento de la obesidad es el Orlistat. Este fármaco es un potente inhibidor de la lipasa pancreática. Sin embargo, informes recientes de la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos han analizado efectos adversos graves con la administración a largo plazo del Orlistat. Por eso se destacó la necesidad de medicamentos más seguros y efectivos contra la obesidad. En los últimos años, varios fármacos basados en la funcionalidad amida se han reportado como potenciales inhibidores de la lipasa pancreática gracias a sus grupos carbonilo. Previamente se han sintetizado 24 oxacetamidas carbazolíticas para la inhibición de LP. Sin embargo, a pesar del potencial inhibidor de los compuestos 2 y 3 de la figura 1, un análisis in silico de estas moléculas destacó un obstáculo estérico exhibido por la fracción carbazol. Respecto a los hallazgos anteriores, se plantea la hipótesis de que el reemplazo de carbazol con un resto indol análogo reduciría este impedimento estérico y la distancia de interacción, mejorando en consecuencia la actividad inhibidora de LP. Frente al presente estudio se incluyó síntesis, evaluaciones in vitro y estudios in silico de indolil análogos de oxacetamida, dejando a este como una nueva clase de inhibidores potenciales de lipasa pancreática. Los objetivos son hallar y evaluar un compuesto potencial inhibitorio alternativo del fármaco Orlistat para tratar o prevenir la obesidad y analizar los estudios de acoplamiento molecular de los compuestos análogos 7-AF y 8-AF y exhibir si existe una inhibición competitiva reversible similar al Orlistat. Para comenzar con este experimental, cabe recalcar que la síntesis de todos estos compuestos finales, es decir 7-AF y 8-AF, se llevarán a cabo según el procedimiento detallado en los resultados, debido a la información que estos entregan. El progreso de las reacciones se monitoriza mediante análisis de cromatografía en capa fina, y los puntos de fusión se determinan con un aparato de punto de fusión capilar electrotérmico. Para un procedimiento general de síntesis de indolil oxoacetamida, se debe enfriar con hielo una solución de 5-metoxiindol en 5 ml de éter dietílico. Se añade cloruro de oxalilo, gota a gota durante 5 minutos, y la reacción continúa a 0 grados Celsius durante 15 minutos. El precipitado amarillo obtenido del derivado del cloruro de glioxililo, es decir, el compuesto número 6, se filtra, se lava con agua fría, éter y se transfiere inmediatamente a la solución de THF, que contiene una cantidad apropiada de derivado de anilina, seguido de la adición de trietilamina, 7,5 milimol. La reacción continuó a temperatura ambiente durante 2 horas y el THF se eliminó al vacío para producir oxoacetamida bruta. El precipitado bruto se cristalizó en etanol para obtener los compuestos de 7-AF y 8-AF con rendimiento de 82 a un 93%. Los estudios de acoplamiento molecular de los análogos sintetizados se realizaron utilizando Molegro Virtual Docker 6.0. Las estructuras minimizadas en energía de los análogos sintetizados se obtuvieron utilizando el campo de fuerza MM2 en el módulo SHEMS 3D de SHEMS BioOffice versión número 12 y se acoplaron a la estructura cristalina del PL humano, recuperado de un banco de datos. Cabe mencionar que los estudios de acoplamiento molecular o modelado molecular fueron realizados con programas computacionales los cuales ayudan a simular una interacción entre un análogo y un PL humano, los cuales dan resultados positivos o negativos dependiendo del análogo correspondiente. En este caso, los resultados más positivos fueron el 8C y el 8D, los cuales se mencionan posteriormente. Mecanismo de reacción. En primer lugar comenzaremos hablando de la sustitución N-fenilo. Entre los tres es el que posee un IC50 mayor. De por sí sigue siendo competente en la serie, con el tercer puesto. Y además se usó como base para desarrollar la idea trimetoxi correspondiente a los puentes de metilo. En segundo lugar tenemos la sustitución N-bencilo, el cual resultó ser una variación significante en las actividades inhibidoras de la lipasa pancreática, teniendo un IC50 de 5,12. Además, dio lugar a interacciones hidrofóbicas más fuertes con el dominio de la tapa.
El dominio de la etapa o lead domain puede explicarse diciéndose como ejemplo en las lipasas, ya que operan en las interfaces lípido-agua, habilitadas por un dominio de etapa móvil, ubicado sobre el sitio activo. La etapa protege el sitio activo y, por lo tanto, es responsable de la actividad catalítica. En medios acuosos puros, la etapa está predominantemente cerrada, mientras que en presencia de una capa hidrófoba está parcialmente abierta. En este caso, en particular, nos interesa el primer puesto, el cual es la sustitución trimetoxi, es decir, el análogo 8D. Es el que exhibe una mayor potencia en toda la serie, ya que tiene presencia de grupos de activación de anillos en el anillo de arilo de la amida. Además, la presencia de los puentes de metilo que se mencionaron anteriormente en la sustitución de N-fenilo, entre la extensión del arilo y de la amida, y dio como una actividad potencial un IC50 de 4,53 micrómetros. Resultados. La síntesis de todos los compuestos finales 7-AF y 8-AF se llevaron a cabo según el procedimiento detallado en el esquema. Inicialmente, el 5-metoxindol o su derivado N-bencilo se hizo reaccionar con cloruro de oxalilo para obtener un precipitado anaranjado amarillento derivado del cloruro de glioxililo. Además, la reacción del compuesto 6 con varios derivados de anilina en presencia de trietilamina permitió una serie de indolil oxazetamidas 7-AF y 8-AF en 82 a 93% de rendimiento. Las estructuras de los análogos sintetizados fueron caracterizadas usando infrarrojos, resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas de alta resolución. En los espectros infrarrojos, los picos característicos entre 1700, 1680 y 1630 ciclos por centímetro fueron asignados a las funcionalidades amida, alfa-ketocarbonilo y amida-carbonilo respectivamente. Además, en espectros de resonancia magnética nuclear de 3cc de 7-AF y 8-AF, los carbonos de las funcionalidades carbonilo y amida resonaron en 180 y 160 partes por millón respectivamente. Discusión. Orlistat poseía una baja absorción gastrointestinal, pero todos los análogos de la indolil oxacetamida en el presente estudio poseen una alta absorción a este nivel. Además, se encontró que estos análogos poseen un amplio perfil inhibidor de CIP, en comparación con Orlistat. Sin embargo, una mayor optimización de plomo para mejorar la lipofilia de estas indolil oxacetamidas podría dar como resultado un mejor perfil de ADME, similar al del Orlistat. Siendo así el grupo 8-AD potenciales inhibidores de la lipasa pancreática, posibles sustitutos de Orlistat y con mayor efectividad, debido a optimización del plomo. Además, una reacción con varios derivados de anilina en presencia de trietilamina permitió una serie de indolil oxazetamidas 7-AF y 8-AF en 82 a 93% de rendimiento, lo cual en química significa un gran acierto, debido a que se considera un porcentaje muy alto de rendimiento y de efectividad. Este estudio presentó la investigación de las actividades inhibitorias CLP de indolil oxazetamidas, resultando que los compuestos 8-AD poseían una actividad potencial menor a 10 micrómetros. El compuesto 8-D se describió como el más potente, ya que exhibió una inhibición competitiva con un IC50 de 4,53 micrómetros. Los resultados del modelado molecular se alinearon junto a las actividades inhibitorias CLP de los compuestos y destacaron el rol de las interacciones de apilamiento pi y las de picatión con el dominio de etapa y ARG256. La predicción de ADME de estos análogos indicaban una posible alta absorción de GI. En conclusión, el presente estudio resultó en nuevos protagonistas indolil oxazetamidas con potente inhibición de la lipasa pancreática. Una nueva optimización de clientes potenciales para mejorar su lipofilia podría resultar en una mayor eficacia de estos análogos.